Un cordial saludo a todos los colegas que me escuchan a través de las diversas plataformas tecnológicas que nos permiten ponernos en contacto. Les recuerdo que la dinámica es responder mediante este espacio a aquellos temas que provocan inquietud en la cotidianidad del empresario emprendedor. Para este programa tenemos algunas preguntas que van a ocasionar cierto tipo de incomodidad en algunos sectores. Y es un tema bastante difícil que son las redes sociales en el mundo del mercadeo o marketing. Antes de comenzar con las preguntas, les recuerdo que BM Inteligencia presta servicios de investigación para su organización. Si desea consultar sobre algún tema en específico, no duden en contactarnos por alguno de nuestros canales de comunicación. Bueno, dicho esto, vamos a dar inicio con la primera pregunta. Dice: lancé una campaña de marketing digital, pero no obtuve los resultados que esperaba. Bueno, como casi en todo, depende mucho de lo que se haya realizado. Por ejemplo, si es la primera vez que se lanza una campaña, la conversión es muy difícil que supere el 5%. Ahora, bajo condiciones adecuadas, si se lanza algún tipo de producto novedoso o algo que tenga esas características de viralidad, algo que cumpla con las expectativas del público, el retorno puede ser de hasta un 85%. Necesitaría mucha más información como para yo poder dar una idea de qué pudo haber sucedido. Pero en general el fracaso de las campañas se debe a las altas expectativas que se van generando en los empresarios. Y muchas veces la divulgación de los casos de éxito hace que se idealice demasiado la realidad. Y es que las campañas siguen siendo un negocio en este caso para las plataformas virtuales y todos los que se dedican a ese tipo de actividad. Un ejemplo que yo podría dar ahora de ello es que para contabilizar como visualización efectiva los rangos de tiempo de exposición por plataforma son distintos, varían bastante. Y el que pide más interacción es como máximo son los 5 segundos. Pues esto muestra que muchas de aquellas exposiciones pueden caer en una persona que lo único que está esperando es que el anuncio dé la opción de saltarlo. Ustedes han visto en lo que es la forma como se puede hacer publicidad en Google. Ellos te lanzan la mayoría de sus anuncios, pero te permiten que tú puedas cerrarlo después de un tiempo de 5 segundos. Ahí te aparece una X para que tú puedas cerrar la pestaña que se abrió. Bueno, eso sería uno. Otro factor de fracaso puede ser el desconocimiento del cliente objetivo. Cuáles son sus hábitos de consumo, la categorización que tiene en la plataforma y así muchas otras cosas. En este caso todo va a depender de qué se usa para la campaña. Y yo, por ejemplo, he visto casos en los que se llegan publicidades de agencias de viajes a personas que quieren viajar, personas que siguen páginas que anuncian viajes, que anuncian promociones, que anuncian hosterías y todo este tipo de planes vacacionales. Personas que siguen a estas páginas, pero no cuentan con los recursos adecuados para hacerlo. Entonces puede que uno tenga esa opción de llegar a esta persona y puede ser que en un futuro esta persona piense en ese anuncio que vio y en viajar con usted. Pero la convertibilidad de este cliente sería en más tiempo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que vio el anuncio no cuenta con el recurso para hacerlo. Entonces, así como menciono ahorita, puedo citar muchísimos casos más. Y es que existen varios factores que inciden en la efectividad de una campaña. Y el que acabo de mencionar es tan solo uno de cientos que pueden haber. Hay veces que, por ejemplo, supongamos, de nuestro grupo de amigos, hay alguien que, qué sé yo, está explorando o quiere iniciar un negocio de artículos de oficina. Él lo que nos va a pedir es coger y enviar este tipo de publicidad, de página, a su contacto cercano. Entonces puede que yo no esté interesado en eso, pero si me llega la invitación para dar me gusta en la página de mi amigo, yo le voy a dar me gusta. Y los algoritmos que ven ese comportamiento van a clasificar como si yo estuviera manifestando algún tipo de interés en esa clase de contenido. Entonces yo no soy un cliente objetivo,
Pero dependiendo de ese tipo de segmentación, si nos basamos únicamente en ese factor, yo quedaría como parte de ellos. Entonces, este sería un segundo factor. Pero bueno, para contestar la pregunta sobre la manera correcta de llevar a cabo una campaña, primero hay que entender qué casos son excepcionales, ¿sí? Hay algunos que, por ejemplo, usted puede enviar algunos casos de éxito en México, en Argentina, en los cuales hay personas que sin ningún conocimiento e invirtiendo cantidades ínfimas de dinero se vuelven virales y logran tener digamos así, logran tener un éxito con sus campañas, pero es debido a la viralidad o debido a que ellos toman productos que son muy innovadores y conocen demasiado a quién estaban promocionándolos. De ahí en adelante muchas campañas tan solo logran transformar en clientes a cerca del 10% de todas las personas que recibieron el mensaje. Y 10% por decir que ya es un número bastante optimista. Y es que muchas veces la misma plataforma trata de mostrar el mismo contenido a una persona que reacciona. Por ejemplo, si ven que interactúa bastante, van a mostrar a esa persona ese anuncio. Si ven que es alguien que coge, que comenta, que comparte, que da like, le van a mostrar a él, porque es más probable que aumente la interacción, pero no necesariamente esa persona que interactúa va a ser un cliente objetivo. Algo como para tratar de complementar es que el trabajo que se realice con este tipo de estrategias tiene que ser de manera constante y probando los diferentes canales de comunicación con el cliente. Pero antes de poder pensar en una estrategia para captar los prospectos, se debería pensar en analizar qué percepción tienen aquellos que ya nos compraron con anterioridad. Yo sugeriría iniciar con una campaña para fidelizar al cliente que ya tuvo un acercamiento con nosotros y así descubrir poco a poco qué fue lo que le atrajo, por qué fuimos su elección. Y esto se entregará pues a nuestros departamentos de marketing o a nosotros mismos. Nos dará un poco de luz para guiar nuestras futuras campañas, teniendo súper claro estas características. Espero poder haber respondido a la pregunta. Vamos con la pregunta número 2. Tenemos alrededor de 7 preguntas, pero esto ya va a depender muchísimo del tiempo que tengamos para poder grabar. Así que vamos con la pregunta número 2. Dice, no sé cómo segmentar el público objetivo. A ver, el público objetivo. Vamos a regresar unos 40 años atrás. La forma como se segmentaba antes era viendo características físicas de los clientes. Y esto todavía se puede mantener, todavía se hace. Pero para segmentar debemos conocer a quién estamos vendiendo y comparar esto con a quién queremos vender. Y son dos cosas totalmente distintas, pues usted puede querer venderle a una persona completamente diferente de a quien le está comprando. Por ejemplo, antes podríamos hacer una segmentación geográfica, demográfica, conductual y entre otras. Esto es parte de la teoría y muchos lo aplican y les va muy bien. Pero ahora se llega a hablar de segmentaciones muchísimo más específicas, segmentaciones que van mucho más allá del comportamiento del consumidor y podemos llegar a hablar hasta de microsegmentación. Pero esta posibilidad se debe gracias a la cantidad de información que se maneja, la cantidad de información que nosotros podemos adquirir. Es tan grande como los comportamientos, hábitos de consumo, cuáles son los gustos, cuáles son sus hábitos. Entonces, esta información nos puede prácticamente permitir manipular la percepción de los clientes si tenemos los datos adecuados. Por ejemplo, ahí podemos ver esto que pasó con Cambridge Analytica, que fue el boom de cómo se puede manipular el comportamiento del consumidor a través de su comportamiento en las redes, en el internet. ¿Ya? Pero bueno, me estoy desviando del tema. Bueno, con toda esta información, con los datos adecuados, nosotros podríamos definir qué tipo de segmentación queremos aplicar.
Y se puede, o sea, esto se lo dice ahora, dado que de un solo mercado podemos obtener varios segmentos. Pero si nosotros recién estamos iniciando en este mundo, hay que clasificar la información que se tiene de la manera menos compleja posible. Y una vez que se tiene un segmento claramente identificado, ahí podemos comenzar a caracterizarlo. No es necesario ser específico en las características con las que se va a delimitar el cliente, dado que hasta el propio cliente que nosotros estamos clasificando puede tener o pertenecer a varios otros tipos de segmentación, ¿sí? Y esto va a provocar problemas cuando tratemos de ponerle en un solo grupo. Entonces miren que es un error esto de creer en la segmentación de un cliente en base a una decisión, o que el consumidor debe, o sea, para poder ser un poco más claro, nosotros primero debemos entender que tenemos 5 tipos de clientes. Pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo del tipo de negocio que se esté manejando. Y de estos 5 tipos de clientes, nosotros podemos tener los 5 en uno solo. O pueden ser 5 personas diferentes. ¿Sí? Nosotros podemos tener, en el ejemplo más básico, un tomador de decisión, un consumidor y el cliente. ¿Ya? Entonces, de esto va a depender qué es lo que nosotros necesitamos medir, es cuál de esos es con el cual nosotros interactuamos. ¿Sí? Eso es lo que nosotros necesitamos saber. Porque esto nos va a permitir medir y usar como características y qué tipo de características vamos a ver en ese cliente para poderlo catalogar. Y bueno, resumiendo un poco, la segmentación inicial debe ser lo más fácil posible, algo básico que permita arrojar un poco de luz a todo aquello que pueda incluirse en el perfil que cumplirá con las características del segmento que se detalla. ¿Ya? Creo que esta pregunta fue demasiado pesada. Me gustaría dar un ejemplo. Digamos, nosotros, algo que se dice mucho, ¿no? Que era la parte de las cajitas felices de McDonald's. McDonald's como concepto de restaurante está enfocado a los niños. Entonces los clientes eran los niños. Los que tenían en cambio el poder de decisión vendrían a ser los padres en algún momento. Pero el cliente final era el niño. Los que los padres estaban comprando era el servicio para que los chicos puedan ir, se entretengan, vayan a los juegos y se encuentren ahí tranquilos y no molesten a los padres. Entonces aquí vemos cómo las campañas de marketing tienen que estar enfocados a otro tipo de cliente. Al niño que va a llegar al papá y le va a decir, papi, llévame al McDonald's, llévame, y va a estar molestándole hasta que le lleve el McDonald's. Entonces justamente aquí es donde nosotros tenemos que empezar a ver, a identificar qué tipo de segmentación tenemos, qué tipo de segmentación es la más útil para nosotros. Y una vez que podamos tener ese conocimiento, ahí sabríamos cómo empezar a enfocar nuestros esfuerzos publicitarios. Sí, espero haber sido claro, no quiero tomarme mucho tiempo. Vamos con la siguiente pregunta.